Lo primero que se nos viene a la cabeza, si oímos de cascos con cuernos, seguramente sea vikingos. Sin embargo, hoy en día sabemos que no es más que un mito, una licencia artística que ciertos autores del siglo XIX tomaron con respecto a estos saqueadores y que después pasó a la cultura popular. Los vikingos en realidad no llevaban cuernos. Descartados los vikingos, a decir verdad, y hasta donde sabemos, solo hay dos lugares en el mundo donde hayamos encontrado restos arqueológicos en los que figuren guerreros ataviados de cascos con cuernos. Y resultan ser tan lejanos entre sí que los separa un mar de distancia, como lo es el Mediterráneo. A más indicar la península ibérica por un lado y Egipto por el otro. Aunque curiosamente las fechas coinciden en el tiempo, hasta el punto de que sea posible concebir que no resulte disparatado elucubrar sobre una posible conexión. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos al Gato de Ugarit, un programa de historia planteada desde la heterodoxia y la especulación. Misterios arqueológicos, imperios olvidados, viajeros intrépidos, intrigantes relatos. Uno de los enigmas que más ha fascinado a la arqueología es el del colapso de las civilizaciones de la Edad de Bronce. Entre el 1200 y el 1150 a.C. se produjo el hundimiento de una serie de imperios que otrora habían dominado el panorama existente. El lugar es el Mediterráneo en su mitad oriental. Allí tenemos a los aqueos de la antigua Grecia, los hititas en Anatolia, los asirios en Mesopotamia, las ciudades del Levante como Ugarit, el Egipto de los faraones, etc. Estamos hablando de los primeros estados, o más bien de la primera confluencia hasta donde tenemos noticia de varios imperios en contacto. Todas estas naciones guerreaban entre sí, mantenían intercambios comerciales, desarrollaban culturas que competían, pero a la vez evolucionaban y se reforzaban en la convivencia. Y de repente, en el lapso de unas pocas décadas, Ugarit fue destruida y abandonada, los palacios de la Grecia micénica fueron incendiados, el imperio hitita quedó borrado del mapa. Es cierto que otros países gozaron de mejor suerte. Egipto, por ejemplo, sobrevivió. Asiria también lo hizo. Pero el poder de Egipto quedó menguado de tal manera que nunca supo regresar a su anterior esplendor. Y en cuanto a los asirios, entraron en una época de crisis tal que tardaron más de un siglo en recobrarse. Ahora vendría el interrogante. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué todos sucumbieron o casi sucumbieron a la vez? La explicación durante décadas, así como la que muchos quieren seguir manteniendo por puro reduccionismo, es que se debió a la intervención de los pueblos del mar. Estos fueron hordas de asaltantes inesperados que a bordo de sus barcos atacaron una tras otra a las poderosas ciudades de la costa y las fueron arrasando hasta los cimientos. No se sabe de dónde venían, no se conoce el motivo de tanta beligerancia y tanto afán destructivo. Solo que el faraón Ramsés III los venció in extremis en una gran batalla en el delta del Nilo. Y por esa razón Egipto se salvó de la desgracia, a diferencia de la mayoría de sus vecinos. Y por este motivo, por esa milagrosa intervención, mandó levantar un mural y unas inscripciones en el templo de Medinet Habu para conmemorar esta victoria. Para muchos, he aquí la clave y la respuesta. Fueron los pueblos del mar. Ellos vinieron, demolieron lo viejo para dar paso a algo nuevo a continuación. Pero la realidad fue mucho más compleja que unas simples invasiones. Si tienen interés, les recomiendo un libro, 1177 a.C., de Eric H. Klein.
En un tomo bastante riguroso a mi entender, Klein recoge noticias extraídas de multitud de estudios arqueológicos sobre el terreno, respectivos a aquella época. Una conclusión a sonsacar es que normalmente se dice que cuantos más datos recopilamos, más claros se vuelven los sucesos. Pero este no es el caso. Resulta que al comparar estudio con estudio, no remiten a una sola explicación, sino a muchas. Es decir, no basta con señalar que fueron los pueblos del mar. Porque, por ejemplo, los pueblos del mar estaban en el mar, pero el imperio hitita en el interior de la actual Turquía fue destruido por invasores que se movían por tierra. Igualmente, hay indicios de terremotos que sepultaron ciudades. También se habla de un ciclo de terribles sequías durante décadas que arruinaron cosechas y condujeron al hambre. ¿Quién sabe? Quizás los pueblos del mar no fueron más que hordas de desesperados alentados por el hambre. Al final son tantas las posibles explicaciones que el propio Klein admite no saber qué fue lo que provocó el colapso de la Edad de Bronce. Probablemente por una mezcla de todo. En cualquier caso, regresemos a los pueblos del mar. No sabríamos de ellos si no fuera por las inscripciones del citado templo de Medinet Habu en Egipto, porque es el único lugar donde se menciona su existencia. Los pueblos del mar fueron varios. Estaban los Peleset, también conocidos como filisteos, que ocuparon la actual Palestina, los Siardanas, que suponemos procedían de la isla de Cerdeña, los Shekeles, por su parte de Sicilia, los Lucca del sur de Anatolia, aparte los Huesies, los Teres, etcétera, etcétera. En el citado templo de Medinet Habu hay un texto y una representación pictórica. En esta última se plasma los pueblos del mar. Van con sus barcos, portan armas que los egipcios no conocían como espadas triangulares y jabalinas. Un dato curioso es que viajaban con sus familias, con sus mujeres y sus hijos. Es decir, al parecer no eran meras hordas de piratas que saqueaban sin ton ni son, sino naciones en movimiento buscando un lugar donde asentarse. Así como se detallan las indumentarias de los guerreros. Algunos iban con faldas y un tocado parecido a un cepillo, otros con cascos con cuernos. He aquí que llegamos al quid de la cuestión, los cascos con cuernos. Hace tiempo cayó en mis manos un libro cuyo título no quiero recordar, que señalaba que los pueblos del mar procedían del norte de Europa, atravesaron el continente siguiendo la ruta del Rin y del Danubio, y con su superior armamento cayeron sobre los imperios del Mediterráneo. Y argumentaba que venían del norte de Europa precisamente por ese detalle de los cascos con cuernos. Sin embargo, como he comentado, es falso que los vikingos o cualquier otro pueblo del norte portara cascos con cuernos. No fue más que una licencia artística de autores del siglo XIX y que se ha difundido falsamente hasta nuestros días. Entonces, ¿quiénes llevaban este elemento en su indumentaria? Pues hasta donde sabemos o hasta donde yo sé, hay que remitirse a parajes bastante lejanos de Egipto, como que hay que cruzar el Mediterráneo entero de parte a parte. Lo pueden comprobar por ustedes mismos. En internet busquen estelas de guerrero de la Edad de Bronce y probablemente os aparezcan varias referencias. Del bronce final, entre el 1100 y el 800 a.C., fechas que algunos adelantan al 1300 AC, se conservan en el ámbito del suroeste de la península ibérica, y con esto me refiero a Extremadura, sur de Portugal, Valle del Guadalquivir, Huelva, estelas grabadas en piedra con representaciones de guerreros con su panoplia de armas. Se piensa que tuvieron una motivación funeraria, acompañando a tumbas. En cualquier caso, de manera burda y esquemática, se trazaba al guerrero, acompañado de un escudo formado por 3 círculos concéntricos,
de una lanza y en algunos casos de una espada. Y no en todas las estelas, pero sí aproximadamente en una tercera parte de las mismas, como en el ejemplo de la estela de Magacela, conservado en el Museo Arqueológico Nacional, se añadía además el detalle de un casco con cuernos. Puede ser una coincidencia, pero cascos con cuernos en un lado del Mediterráneo y cascos con cuernos en el otro lado del Mediterráneo. Los únicos lugares del mundo donde estos son representados y además en fechas coincidentes. La famosa batalla en el delta del Nilo sucedió hacia el 1177 a.C. Y las estelas de los guerreros en Iberia se datan entre el 1300 y el 800 AC. Aparte, otra coincidencia es que las espadas de las estelas de silueta triangular recuerdan a las de Medinet Habu. En cuanto a las jabalinas, en el dolmen de la Pastora, cerca de Sevilla, se encontraron 19 puntas de jabalina de una fecha tan lejana como el 2000 antes de nuestra era. Demos pie a que no sean coincidencias, sino evidencias. Hay una conexión entre esos invasores del delta del Nilo y las estelas del suroeste peninsular. Pero, ahora bien, aunque sean evidencias, no hay una única manera de explicar esta conexión. Con respecto a la prehistoria en la península ibérica, existe un debate encendido entre difusionistas y autoctonistas. Los difusionistas piensan que los grandes avances llegaron a la península ibérica siempre desde fuera. Por ejemplo, el neolítico con la agricultura arribó con la emigración de gentes procedentes de Anatolia. Progresos como la metalurgia, la construcción de grandes monumentos, la cerámica, el vino y el olivo, igualmente fueron introducidos por extranjeros venidos de Oriente. Y en el caso de los cascos de cuernos, ocurrió que este pueblo del mar, después de su intento fallido de invadir Egipto, navegó hacia Occidente encontrando un nuevo hogar en Iberia. Tendría su lógica, porque recordemos, estaban los Siardanas relacionados con Cerdeña y los Shekeles con Sicilia. Sicilia y Cerdeña no están lejos de Iberia. Recordemos que no sabemos de dónde venían. Quizás los Siardana no procedieran en su origen de Cerdeña, ni los Shekeles de Sicilia, sino que podríamos elucubrar que, tras la batalla en el Nilo, emigraron hacia el oeste. Los Siardanas se asentaron en Cerdeña y por eso la isla hoy en día se llama así, desconociendo si antes tuvo ese nombre, e idem con Sicilia. Y un tercer pueblo, no sabemos cuál, ataviado de cascos con cuernos, llegó hasta nuestras costas en Iberia. Pero esta tesis cuenta con un problema. De ser así, habría habido sustitución de la población. Es decir, un grupo humano llega al oeste con un superior armamento, dispuesto a ocupar la tierra y a sustituir a sus habitantes. Pero en el suroeste peninsular no hay restos de reemplazo. Las pruebas genéticas nos confirman que desde finales del Calcolítico, con la intromisión de los Yamnayas, el ADN de la población se ha mantenido prácticamente indemne hasta nuestros días. Ahora vamos con el otro bando en el debate, con los autoctonistas. Este grupo, menos aceptado en el ámbito académico, pero de ideas bastante sugerentes, defiende que, aunque hubo avances venidos desde fuera, en Iberia también supimos desarrollar nuestra propia cultura. Es decir, que no todo vino del exterior. Por ejemplo, hay indicios que cuando los agricultores del Egeo llegaron, ya había conatos de ganadería y agricultura en nuestro territorio. O qué decir de la cerámica globular, que posteriormente evolucionó a almagra y finalmente a campaniforme sin parangón en otros lugares del mundo. O que sea en Andalucía, donde se han encontrado los ejemplos de dólmenes megalíticos más antiguos. Y, con respecto a los pueblos del mar, que uno de esos pueblos, dotado de cascos con cuernos, emigró hacia el oriente desde nuestras costas,
En su periplo se acompañó de las gentes de Cerdeña y Sicilia y juntos cayeron sobre los imperios del Mediterráneo oriental, entre ellos Egipto. A este respecto, el autor que ya he mencionado, Eric H. Klein, no nos puede ayudar, porque sencillamente para él Iberia no existe. Klein considera que la península está demasiado lejos, no se atreve a imaginar que sea un actor importante en el relato del colapso del bronce. Pero aquí podríamos señalar en su lugar otra lectura a tener en cuenta: el libro Origen y ocaso de Tartesos, de José Ruiz Mata. Este autor se enmarca claramente en el autoctonismo. De hecho, su objetivo es explicar Tartesos no como algo que surgió a raíz de la llegada de los fenicios, sino como una realidad cultural que siempre estuvo ahí, que se mantuvo en el tiempo desde el Calcolítico hasta la época de los romanos con los turdetanos. Mas Tartesos ya es otra historia, no nos desviemos. Regresando a los pueblos del mar y a los cascos con cuernos, Ruiz Mata es claro y expeditivo. El faraón Ramsés III tuvo que luchar con gentes llegadas desde la lejana Iberia. Ahora bien, por muy goloso que esto suene, tengo que avisar que el libro peca en exceso de especulativo, con suposiciones a veces muy cogidas de los pelos, especialmente porque realiza saltos en el tiempo y en el espacio de siglos y miles de kilómetros sin ninguna cortedad. Pero, por otra parte, ofrece multitud de referencias a investigaciones que de otro modo un aficionado difícilmente podría conocer. Por ejemplo, un dato muy interesante son las fechas aproximadas de los tsunamis que azotaron el suroeste peninsular. Esto daría para otro programa. De momento comentar que esas fechas coinciden con grandes cambios, como un maremoto ocurrido en el 2200 AC, al final del Calcolítico, otro hacia el 550 AC y la desaparición del mítico Tartesos, y entre medias un tsunami hacia el 1150 a.C., justo en el tiempo en el que nos movemos. De acuerdo, 1150, 3 décadas posterior a la batalla del delta del Nilo. Pero a mí algo que me gustaría conocer es con cuánta precisión se ha datado ese tsunami. ¿En qué rango arriba o abajo de años y décadas nos movemos? Imaginemos que hubiera tenido lugar no en el 1150, sino hacia el 1200 AC. Un tsunami destruye las ciudades de la costa del sur de Portugal y de Andalucía occidental. Da lugar a una cierta inestabilidad, y guerreros con cascos con cuernos, conjunto con sus familias, deciden migrar hacia Oriente. Su fin es encontrar un nuevo hogar donde localizarse, y coincide que arriban a un panorama revuelto, azotado por sequías y hambrunas de décadas, de ciudades destruidas por terremotos, así como por un hecho que no hemos tenido en cuenta en el caos posterior a la guerra de Troya, que tuvo lugar en esos años. En este compendio de desgracias hicieron de invasores como la gota que colma el vaso del hundimiento de los imperios del bronce. Y esto nos lleva a otra suposición. Hemos dicho que los pueblos del mar no eran hordas de piratas, sino naciones en movimiento. Su fin era encontrar una nueva tierra. De las crónicas sabemos que los egipcios, tras derrotarlos, decidieron asentarlos en sus fronteras con el fin de protegerlas de otros invasores. Si tenemos en cuenta que en esa época la influencia de Egipto llegaba hasta el actual Líbano, la siguiente teoría obtiene su respaldo. Ruiz Mata lo menciona, y no es el único en hacerlo. Variados autores, entre ellos Sánchez Dragó en sus Gárgoris y Avidis, lo indican. Los fenicios fueron una civilización de ida y vuelta. Me explico. Cuando los griegos salieron de Grecia para fundar colonias, comenzaron por lo que tenían más cerca: el sur de Italia, Sicilia, Marsella en Francia,
y tras varios siglos de navegación y de fundar colonias, llegaron a Iberia. Pero los fenicios, de acuerdo con los testimonios escritos, prácticamente lo primero que decidieron explorar y colonizar fue el sur de la península ibérica. Gadir, según la tradición, fue fundada hacia el 1100 AC, cuando Cartago en Túnez, a mitad de camino, se construyó 3 siglos más tarde. ¿Por qué? Recapitulemos. Los pueblos del mar. Los palacios micénicos ardieron hasta los cimientos. Ugarit fue destruida. Hatti desapareció. Pero hubo otras ciudades como Tiro, Sidón o Biblos en el actual Líbano, lo que en su día se conoció como Fenicia, el hogar de los fenicios, que, si bien con desperfectos, subsistieron. En ellas se produjo una mezcla de elementos nativos, los supervivientes, con nuevas poblaciones asentadas allí por los egipcios, los pueblos del mar. Con el tiempo, oriundos y extranjeros formaron una única nación. Los forasteros se aculturaron, fueron asimilados, dejaron de ponerse cuernos sobre la cabeza. Pero en su raigambre todavía conservaban y recordaban las leyendas del mítico país del que en un pasado partieron. Y el primer lugar al que decidieron viajar y fundar colonias fue a aquel territorio lejano. En resumen, los fenicios decidieron venir a Iberia porque en su día salieron de aquí. Ahora bien, esta hipótesis, por muy bonita y llamativa que nos resulte, es cuanto menos rocambolesca, no se sostiene. Porque si hubo un maremoto, no quedaron barcos y las gentes de huir lo harían por todos lados menos por mar. Quizás no hubo tsunami o este fue posterior. Hay otras posibles explicaciones de por qué los guerreros con cuernos de Iberia acabaron atacando Egipto. Por ejemplo, Ruiz Mata nos habla de un occidente poderoso, de un Tartesos que producía y vendía plata a Oriente y que decidió enviar una incursión militar para hacer pagar a los morosos. Sin embargo, estamos hablando de trayectos cruzando todo el Mediterráneo que en esa época se tomaban más de un año o 2. ¿Quién envía a un ejército para eso? No es tan sencillo, no se sostiene. Asimismo, como ya señalé en un anterior programa relativo a las civilizaciones de la Edad de Bronce hispánica, la península ibérica durante un casi milenio, desde el 2200 hasta el 1300 AC, sufrió lo que quería llamar como la desconexión, el aislamiento. Los poblados se volvieron menos numerosos y de menor tamaño. Los restos arqueológicos, salvo en determinadas zonas, se vuelven esquivos. El comercio internacional se paralizó. No sabemos lo que ocurrió, pero desde luego un occidente poderoso no. Si incluso dejó de haber arte figurativo. Y esto quizás es por lo que deberíamos haber empezado. Antes del 2200 AC se esculpían figuras y se decoraba la cerámica. Pero a partir de esa fecha el arte figurativo en la península ibérica desapareció, se dejó de realizar. A mi parecer esto lo explica todo. Iberia se mantuvo aislada durante casi 1000 años y en ese aislamiento no le interesaba hacer arte. De repente, hacia el 1300 AC, se empezaron a esculpir las famosas estelas que he mencionado. ¿Por qué? Lo siento por los autochtonistas, pero esto no se explica sin intervención foránea. Hacia el 1300 AC, mercaderes venidos del Mediterráneo alentaron la reconexión. Vieron que había plata, que había riquezas, comerciaron con los lugareños, y fueron estos mercaderes pertenecientes a un pueblo intermedio entre Oriente y Occidente, o más bien intermediario, los que portaban cascos con cuernos. Contaminaron la moda entre los antiguos íberos, así como también les inculcaron de confeccionar estelas conmemorativas y posteriormente, en un momento dado, este pueblo intermediario que residía entre Occidente y Oriente se vio implicado en los conflictos del mundo oriental
convirtiéndose en uno de los pueblos del mar. Lo siento, pero a mi entender no creo que los antiguos íberos acabaran guerreando en el delta del Nilo contra Ramsés III. Lo siento, pero no pienso que los fenicios tuvieran uno de sus orígenes en migrantes provenientes del lejano oeste. Pero sí que miembros de ese pueblo intermediario del que he hablado pudieron haber formado parte de los fenicios. Un pueblo intermediario entre cuyas leyendas estaba la riqueza proverbial en plata de aquel país del ocaso. Y por eso volvieron. En cualquier caso, se trata de un enigma que siempre seguirá siendo misterio, porque no hay restos arqueológicos que lo corroboren y no poseemos una máquina del tiempo. Dicho esto, concluimos por hoy aquí en El Gato de Ugarit. Esperando que les haya resultado de interés, nos despedimos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y recuerden, no son más que especulaciones.